Hola, ¿cómo están? Hoy es 11 de abril de 2023. Quiero contar un pequeño testimonio. Este fin de semana, por el fin de largo, por la Semana Santa, fuimos a conocer el norte de Argentina, más precisamente Salta y Tucumán, o Tucumán y Salta en orden cronológico. Y bueno, yo no conocía los paisajes del norte, me parecieron paisajes realmente bellísimos. En Córdoba hay sierras, pero allá hay realmente montañas. Y en particular en un momento estuvimos en un lugar que se llamaba el Anfiteatro, en Salta, cerca de Cafayate. Y allí ese lugar del anfiteatro era realmente sublime, eran montañas muy altas, una especie de anfiteatro justamente, hecho de forma natural. Y cuando estaba ahí caminando y charlando con Jesús mientras veía el paisaje, se me venía a la mente Juan el Bautista. Y nos pusimos a leer con Luciana sobre Juan el Bautista en el deseo de todas las gentes. Y también en los comentarios bíblicos de Elena. Y Juan decidió ir al desierto y estar ahí para que la sociedad no se metiera en su corazón, para que su carácter no fuera influenciado. Además, en ese desierto me imaginaba el lugar similar a Juan el Bautista, meditando en las escrituras, hablando con Dios, meditando en la naturaleza. Y Juan el Bautista se había ido allí para que la sociedad no lo influya y para resistir mejores las tentaciones de Satanás. Y realmente fue algo maravilloso el meditar las escrituras en un lugar parecido al cual la historia podía haber sucedido. A veces me dan muchas ganas de conocer Tierra Santa y de ir por los lugares donde muy probablemente Jesús anduvo y leer allí las historias. Recuerdo que una vez Morris Benden con su familia viajaron para allá. Hay un testimonio muy lindo sobre su hija en ese lugar. Luego en Cafayate, donde estuvimos parando en una especie de hostería, tenían un parque maravilloso. Y era maravilloso porque tenía un camino de piedras muy largo y sinuoso. Y como yo medito caminando y hablo con Jesús caminando, eso me venía muy bien. Además tenía el camino bien delimitado, empedrado, entonces yo tenía bien dónde caminar ida y vuelta, ida y vuelta. A su vez había un triángulo de aloe veras, había cactus grandes, había una planta de olivo. Yo no las conocía, pensé que eran de otra forma, era un árbol realmente espectacular. Me imaginaba en una higuera similar Natanael meditando debajo de las ramas. Y también había vides, ¿no? Y era un lugar maravilloso para hablar con Jesús, meditar en sus parábolas y ver en primera persona cómo el pámpano está conectado con la vid, el árbol del olivo, los cactus. Allí me iba de noche y me ponía a leer las escrituras y el espíritu de profecía con Jesús, leyéndoselo en voz alta a él, reflexionándolo con él, charlando con él sobre cada cosa que leía. Realmente hizo una diferencia abismal el meditar de esa forma en la naturaleza con respecto a hacerlo en casa. Incluso creo que me fue tan fácil en la naturaleza porque ya el escenario estaba allí. En la casa, entre cuatro paredes, es más complicado porque el escenario no es sublime, no llama la atención, el esfuerzo es mayor. Pero lo más lindo que pasó fue que nosotros usualmente cuando viajamos no solemos ir los sábados a la iglesia en el lugar a donde vamos, sino que vamos a la naturaleza, compramos antes de la puesta del sol unos sándwiches, algún alimento, entonces nos vamos a la naturaleza, comemos ahí, leemos algo, disfrutamos el día en la naturaleza.
Pero esta vez tenía como esa inquietud de, fíjate si hay una iglesia adventista en Cafayate, anda ahí. Entonces me fijé, Cafayate es chico, había una iglesia cerca de donde estábamos nosotros, apenas a 850 metros. Y cuando nos fuimos a dormir el viernes de noche y nos levantamos a desayunar en la hostería, empezaron a flaquear mis ganas de ir a la iglesia por ir a la naturaleza. Pero tenía la convicción dentro mío que tenía que ir a la iglesia. Y bueno, Jesús usó a mi esposa para decirme, vamos a conocerla, vamos a la iglesia. Entonces fuimos a la iglesia, un lugar chiquito, y cuando entramos había apenas 2 o 3 miembros. Era una iglesia chiquita, estaban repasando la escuela sabática cuando nosotros llegamos, cerca de las 10 de la mañana, 10 menos cuarto. Y nos saludaron, después llegaron 1 o 2 personas más y empezaron a contar cómo no tenían pastor, que los pastores no lo visitaban, que se sentían muy solos, que fueron cambiando de pastor y los pastores nunca iban. Desconozco por qué no iban. Y a su vez, hacía 2 años les habían incendiado intencionalmente la iglesia. No saben quiénes, pero el incendio se peritó y aparentemente fue intencional. Y Dios en muy poco tiempo proveyó ofrendas voluntarias de hermanos y pudieron construir una iglesia 1000 veces más linda y con mejores materiales de la que tenían. Así que era un testimonio hermoso de cómo Dios les había regalado tras ese incendio una iglesia muy linda. Pero eran pocos miembros y se los notaba un poco desanimados porque habían miembros que ya no habían ido más, porque habían estudios bíblicos que se habían cortado. En Cafayate, en Salta, hay mucho catolicismo, está como muy arraigado a la cultura, entonces le es más difícil. Incluso tenían manzaneras, como ellos les llaman, que son personas encargadas de ver que en esa manzana no haya otra iglesia o de decirles a las familias que no reciban a personas que no sean católicas para darles estudios bíblicos. Entonces es una zona difícil. Pero se focalizaban mucho en los estudios bíblicos no completados y en el estudio de la Biblia y estudio, ¿no? Yo en ese momento escuchaba. Jesús me ha enseñado con el tiempo, es difícil de describir cómo es el mecanismo, pero Él me ha enseñado cuándo callarme la boca y escuchar y cómo aprender a reconocer cuando Él toca mi corazón y, Nicolás, este es el momento de que hables, eso de que tenés en la mente ese pensamiento. Cuándo callar y cuándo aportar, cuándo callar y cuándo aportar. Mientras ellos hablaban, yo iba orando, pidiendo el Espíritu Santo para los hermanos, para mi esposa, porque mi esposa era la que más estaba conversando en ese momento. Y yo no tenía ninguna activación en mi corazón de ahora participa, voy a interceder y en silencio. Y mi esposa empezó a llevar el lineamiento a la importancia de enseñar a tener una relación con Jesús más allá del estudio bíblico, ¿no? Y cómo los cambios no vienen porque uno se obligue a cambiar, sino que viene como resultado de la relación, porque también se focalizaban mucho en eso, en gente que no quería dejar de hacer esto o lo otro, y se focalizaban mucho en los no de la religión y en el estudio bíblico para el bautismo. Y cuando ella terminó de hablar, en un momento agarra y me dice, bueno, porque él tuvo una experiencia, él no es de la iglesia y me da el pase a mí, ¿no? Y ahí mi corazón empezó a arder y empecé a hablar. Pude hablar de los momentos solos con Cristo, de la importancia de una relación con Jesús, de Morris Benden. Y yo siempre que hablo suelo ir rotando mi cabeza y mirando a los ojos a las distintas personas, porque de a poco voy reconociendo
donde el mensaje sorprende, donde duerme, donde entusiasma, donde enoja, donde es indiferente, al menos en el rostro. Y veía muy interesados los hermanos en esta especie de cambio de paradigma que se estaba presentando allí, ¿no? De que la obediencia es un regalo, no es ni siquiera un medio, es un regalo, es un fin. Y bueno, después de esa charla se extendió un poco más la escuela sabática. Y mientras continuaban con la escuela sabática, yo iba conversando con Jesús y tenía esa impresión en mi mente de no tienen predicador. Hoy en esta iglesia no va a predicar nadie. Y yo le decía a Jesús, pero alguien tiene que predicar. ¿Quién predicará? La hermana que quizás dio la escuela sabática, que se la notaba que tenía facilidad para hablar. Quizás su esposo. O quizás alguna de las otras poquitas personas que estaba allí. Pero era la impresión en mi mente de no tienen predicador. Y hay que predicar. Entonces, bueno, fue terminando la escuela sabática, cantamos un himno. Y yo le decía a Jesús, bueno, yo les voy a preguntar. Y cuando estaban cantando el himno, terminaron, uno de los hombres dice, bueno, hoy no hay predicación, así que vamos a terminar con unas alabanzas. Y yo le digo a mi esposa, no tienen predicador. ¿Y si predico yo? Y ella me dice, y pregúntales a ver si no se ofenden y si no lo toman como una intromisión, pero sí, pregúntales. Entonces terminan un par de himnos de alabanza para cerrar y cuando se estaban por levantar, les digo, no quiero ser entrometido, pero escuché que no tenían predicador. Si ustedes quieren, sin ningún compromiso, yo puedo predicar algo corto para que tengamos predicación hoy. Así que todos accedieron y terminé predicando el primer sermón que armé con Jesús sobre Judas. Y de nuevo, fue con mucha ida y vuelta, muchos comentarios y muchas cosas prácticas. Y vi interés en esos rostros de las personas que estaban allí. Y entendí por qué Jesús impresionaba tanto la mente de andar a esa iglesia. No vayas a la naturaleza este sábado al principio del día, anda a esta iglesia. Para poder sembrar allí la semilla y bueno, esperar a ver qué pasa con el tiempo. Irán a contactarse para hacer momentos a solas, empezarán a leer libros de Morris Benden, empezarán a poner en práctica algunos rudimentos y cosas sobre la oración de la que hablamos y sobre la relación con Jesús, solo Dios lo sabe. Pero tengo confianza en que una semilla con mi esposa sembramos allí y que el resultado quizás no lo veamos nosotros, porque el que siembra no es necesariamente el que ciega, pero Dios quiera que esa cosecha a su tiempo